Bueno, hasta la clase anterior estuvimos trabajando con la noción de valencia, ¿cierto? Y estuvimos, bueno, ejercitando esencialmente cómo se aplica la noción de valencia en varios verbos específicos, ¿no? Vimos el caso de derretirse, de derretir, de necesitar, esconder, llover, enseñar, reírse y saber. Y para cada uno de ellos fuimos discutiendo con cuántos argumentos típicamente ese centro predicativo se relacionaba, que en algunos casos era bastante más evidente, en otros casos era un poco más discutible. Y luego hicimos el ejercicio también de ver cómo eso se podía reflejar en una oración, en una cláusula real, ¿no? O por lo menos una cláusula ya gramaticalmente explícita. Y vimos entonces que típicamente en algunos casos se presentaban los participantes, en otros no. De hecho, una cuestión que discutimos fue que no siempre un participante o un argumento necesariamente tiene que presentarse siempre en una cláusula. De hecho, eso más bien depende de lo que yo quiera informar, y no siempre quiero informar todo. Y también, perfectamente, una cláusula puede presentar no solamente los argumentos, sino que otras informaciones anexas que llamamos circunstancias o adjuntos, ¿cierto? Por ejemplo, derretirse decíamos, bueno, simplemente para poner el primer caso, derretirse decíamos que tiene una valencia de 1, que era solamente el derretido, ¿cierto? Que tomaba ese par semántico específico. Y la cláusula que ustedes crearon fue: el muñeco de nieve se derritió por el calor de la fila en la votación de ayer, en que se expresa efectivamente este argumento, el muñeco de nieve, pero además se expresan otras dos informaciones, ¿no? En otros dos constituyentes, que no son argumentales, sino que son adjuntos. De hecho, lo que podemos decir entonces es que la valencia es una noción semántica, una noción no gramatical, sino esencialmente semántica del mundo del significado. Lo mismo que argumentos y adjuntos son también estas nociones semánticas de los que identifican a estos elementos, entidades y algunas otras informaciones que son más íntimas en el caso de los argumentos o son más externas en el caso de los adjuntos. Pero cuando eso lo queremos materializar gramaticalmente, lo hacemos a través de lo que nosotros ya conocemos muy bien, es la cláusula, ¿cierto? Como por ejemplo, el muñeco de nieve se derritió por el calor de la fila en la votación de ayer. Ahí tendríamos una cláusula. No sé, me acuerdo cómo se hacía esto. No, eso no. Eso. Eso es lo más chiquitito. Y acá en esta cláusula, por supuesto, tenemos el verbo, que es el núcleo de toda la cláusula, que además ustedes ya saben, es una frase verbal, así no lo vamos a indicar para no complicar más el análisis, pero es el núcleo de toda esta estructura lingüística, de esta estructura gramatical. Y estos otros tres constituyentes, el muñeco de nieve, por el calor de la fila y la votación de ayer, son frases de distinto tipo, en este caso también podrían ser palabras únicas, que están subordinadas, que están modificando a este núcleo, ¿no? La innovación que vamos a hacer ahora, con respecto a este análisis que ya hacíamos desde el semestre pasado, es que cada uno de estos constituyentes que encarna o bien a un argumento o a un adjunto, a un participante o a una circunstancia, va a tomar una función gramatical en esta cláusula. Y esa función va a ser dada esencialmente por el verbo. El núcleo verbal es quien le va a asignar esa función. Por ejemplo, en esta cláusula en particular, el muñeco de nieve tomará la función que llamaremos sujeto. Mientras que por el calor de la fila, tomará una función que llamamos habitualmente complemento circunstancial, que abreviamos así, ¿no? CC, complemento circunstancial, en este caso, de causa. Y en la votación de ayer, también un complemento circunstancial, ¿cierto? Que indica, en este caso, es una especie de lugar, tiempo, pongamos de lugar, simplemente para simplificar un poco las cosas. Entonces, lo que trato de ejemplificar en este caso es que lo que nosotros estábamos viendo hasta hace un momento desde el punto de vista semántico, una valencia y la relación con los argumentos y más externamente con los adjuntos, cuando lo materializamos sintácticamente, se encarna en una cláusula. El verbo, ese centro predicativo, que era un elemento mental, ahora se expresa en un verbo real, conjugado, etc. Y las otras informaciones se expresan como constituyentes y cada una de ellas toma una función gramatical.
por ejemplo, sujeto o complementos circunstanciales en este caso. En Juan derritió el chocolate en el microondas, lo mismo, teníamos una valencia 2, derretido y derretido, ya que también tendríamos, acá también vamos a tener una cláusula, Juan derritió el chocolate en el microondas, que es la expresión entonces gramatical de esta relación de valencia. También cláusula aquí entonces. Y Juana, perdón, él derritió, igual que recién, es el núcleo verbal. Y este primer constituyente, Juana, es el sujeto. El chocolate va a tomar la función de lo que habitualmente se conoce como el objeto directo. Y en el microondas, nuevamente tenemos aquí la presencia de un complemento circunstancial de lugar. Y así, estas son las funciones que vamos a ir describiendo de ahora en adelante. Las nociones de sujeto, objeto directo, complementos circunstanciales, otras, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el profesor Carlos enseñó gramática a sus alumnos, tendríamos, bueno, cláusula de nuevo, no lo voy a anotar, sujeto, gramática es el objeto directo, y a sus alumnos es lo que se conoce tradicionalmente como el objeto indirecto. O acá, en Antonio se rió del chiste del profesor Carlos, típicamente Antonio se conoce aquí de nuevo como un sujeto, núcleo verbal, y del chiste del profesor Carlos recibe el nombre del complemento de régimen, por ejemplo. Como ven entonces existen varias funciones gramaticales que son justamente, como el nombre lo dice, ¿no? Funciones, papeles gramaticales que adoptan constituyentes cuando se ponen en una relación en una cláusula, mediada a través del verbo. ¿Cuáles son estas funciones? ¿No? ¿Cuáles son estas funciones? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo se diferencian unas de otras? Es lo que vamos a entrar a estudiar a partir de la clase de hoy. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Todo ok? Súper. Oh, una cosita importante es que todo lo que hemos estado diciendo aquí, sobre todo relacionado con la noción de valencia, de la valencia verbal y las funciones gramaticales, es sobre todo pertinente para verbos como los que hemos visto recién, ¿no? Derretirse, derretir, necesitar, esconder, llover, enseñar, reírse, ¿sabes? Bueno, en general, digamos, la gran mayoría de los verbos, casi la totalidad de los verbos del castellano. Pero hay dos verbos, quizás tres o un poquito más, que no son exactamente iguales a estos verbos que hemos venido viendo recién. De hecho, estos verbos que hemos venido viendo recién y que son los verbos con los que más vamos a trabajar, se conocen típicamente como verbos predicativos. Predicativos, ahí está. Es decir, verbos como los que veíamos recién, ¿no? Derretirse, derretir, necesitar, esconder, llover, enseñar, reírse, saber, bueno, y casi cualquier verbo que se les ocurra, ¿no? Correr, comer, andar, patear, golear, telefonear, escribir, todo eso son verbos predicativos. Bueno, ¿qué significa que sean verbos predicativos? Bueno, es bien evidente, ¿no? Y ustedes ya seguramente lo saben. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Por qué estos se llaman verbos predicativos? ¿No? Sí, Benja, porque dicen algo acerca de algo, ¿sí? De hecho, parece que decir verbo predicativo debería ser un poco redundante, ¿no? Porque nosotros ya hemos definido el verbo como justamente la palabra que es esencialmente predicativa, ¿no? La que nos sirve justamente, como dice Benjamín, para decir algo con respecto a algo. Y eso, de hecho, acá está bien, ¿no? En todos los verbos que hemos visto funciona, ¿no? Se rió, por ejemplo, enseñó, sabe, escondió. Todos esos ya son predicativos porque nos indican qué pasó en el mundo. Por ejemplo, escondió. Está el evento de esconder. Y está al menos la noción de quién escondió, ¿no? Un él o una ella, aunque sea una noción muy vaga, pero está ahí presente. Y por la conjunción de estas dos informaciones, ¿no? Lo que ocurre en el mundo, esconder, y quién lo hace, o a quién le pasa, o quién está más íntimamente relacionado con eso, él, ella, él escondió, eso hace que el verbo sea predicativo, ¿no? Entonces, ¿por qué insistir y decir que hay verbos con este apellido, ¿no? De predicativos?
Probablemente ustedes ya lo sospechan, porque hay una minoría de verbos que no son predicativos. Ah, ¿no? Debe ser una sorpresa, ¿no? En realidad se reducen a, en esencia, dos, y sobre todo uno. El verbo al que me refiero es ser. ¿Por qué digo que un verbo como ser, y en un poco menor medida otros como estar, parecer, y algunos otros por ahí más discutibles, no son verbos realmente predicativos? Demos un ejemplo en que aparezca el verbo ser en una cláusula conjugada. En una cláusula en que ustedes expresan soy, somos, algo. Perfecto, Sofía, me encantó. Ya, y qué buena manera de hacer una afirmación. No, soy bacán. Me encanta. Para efectos del ejemplo, lo voy a modificar solamente para que aparezca en tercera persona, ¿no? Sofía, perdón, Sofía es bacán. ¿Cierto? Concuerdo. ¿Por qué digo que acá eh, ser es un verbo que no es exactamente predicativo? Porque si ustedes se fijan, ¿qué es lo que se está diciendo de Sofía? Perdón, un poquito antes. Aquí claramente en esta cláusula, Sofía es bacán, estamos diciendo algo con respecto a alguien, así que la relación de predicación está, ¿cierto? Está en la relación de predicación. Eh, ¿De quién se está diciendo algo? Eso es muy evidente, ¿no? De Sofía. Sofía con PH, por supuesto. ¿Y qué es lo que se dice de Sofía? ¿Qué es lo que se predica de Sofía? Lo que se predica de Sofía es la cualidad de la bacanidad, ¿cierto? Esa es la cualidad que se está diciendo de ella. Se está identificando a Sofía como una persona que tiene esa cualidad, ¿no? Pero ¿qué información proporciona? Pero eso sobre todo está en bacán, ¿no? ¿Qué información proporciona es? ¿Qué, qué sentido tiene eso? ¿Qué información semántica nos aporta? De hecho, fíjense que si yo trato de parafrasear un verbo predicativo, cualquiera, por ejemplo, llover, si bien puedo estar más o menos acertado, hacerlo de manera más o menos formal, no es tan difícil, ¿no? Llover, por ejemplo, es agua cae del cielo, ¿no? Algo así. Esconder sería un acto por el cual una persona oculta algo de la vista de otros, algo así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Necesito un poco más de interacción o voy a sentir un poco? Sí, profe. Gracias, Colomba. Muchas gracias. Eh, y, por ejemplo, enseñar. ¿Alguien se atrevería a parafrasear enseñar? Más o menos, como decirnos qué significa. Explicarle a alguien algo que no sabe. Perfecto, explicarle algo a alguien que no sabe. Estoy muy de acuerdo, ¿cierto? Hacer que otro que no sabe algo lo aprenda, ¿no? Súper. Eh, pero ¿qué pasa si yo les digo, traten de parafrasear el verbo ser, usando más o menos la misma estrategia, ¿no? Llover era la lluvia cae del cielo. Enseñar es hacer que otro, explicarle a otro algo que no sabe. Esconder era ocultar algo de la vista de alguien. ¿Qué es ser? Por ejemplo, en Sofía es acá. ¿Qué aporta es? La verdad es que no aporta mucho desde un punto de vista semántico, ¿no? De hecho, existen lenguas, por ejemplo, el ruso es una de ellas, o el árabe es otra, en que no hay verbos como ser. Y cuando se quieren indicar cosas como esta, Sofía es bacán, simplemente se dice Sofía bacán.
Es decir, simplemente se pone el referente de que estamos hablando y se pone la cualidad. De hecho, nosotros también hacemos cosas por el estilo, ¿no? Cuando, sobre todo en estados informales y en una interacción muy cotidiana, decimos cosas como, por ejemplo, eh, no sé, no sé, la fiesta, muy buena, ¿cierto? Cosas así, ¿no? Por ejemplo, si en la primera interacción que tenemos con alguien al llegar del fin de semana podemos decir, oye, la fiesta, buena, algo así. No, no, no es raro. Y ahí tenemos simplemente algo como lo que se hace en ruso, ¿no? Nombrar de quién estamos hablando y después qué decimos de ese alguien, pero sin intermediación de un verbo. ¿Se fijan? Entonces hay otra lengua en que eso se puede hacer. ¿Por qué en castellano es un poquito... no, no es tan fácil hacer esto? Sofía, igual se puede, ¿no? Si estamos describiendo, por ejemplo, a nuestros compañeros de curso, decimos Pedro, alto, María, simpática, Sofía, bacán, por ejemplo. Se puede, ¿cierto? Generalmente con una pequeña pausa, y eso es lo que estoy tratando de marcar ahí con esa coma, ¿no? Una inflexión tonal también. Pero ¿por qué habitualmente no lo hacemos y decimos cosas como es? Bueno, porque en español el verbo no solamente predica, no solamente la palabra esencialmente predicativa, sino que en español además el verbo tiene una morfología muy especial, muy rica. Por ejemplo, y esto ya lo saben ustedes de nuestro estudio morfológico, el verbo tiene informaciones como el tiempo. Tiene más otras, ¿no? Pero por ejemplo el tiempo es muy importante. Y eso me permite, por ejemplo, indicar si esta relación de Sofía con la idea de bacalidad es omnipresente, atemporal, podríamos decir, como en es bacán, o puedo situarla en el pasado, ¿sí? O como a los Simpsons, ¿no? Sofía era bacán, ¿qué te pasó? O hacer una predicción, pues Sofía será bacán cuando apruebe gramática, por ejemplo. O incluso establecer una especie de mundo potencial, ¿no? Sofía sería bacán si se dieran ciertas condiciones. Y eso no lo podemos hacer directamente, esas informaciones, no las de tiempo o ciertos modos como las que les estaba mencionando recién, no las podemos hacer directamente sobre un adjetivo como bacán. Yo no puedo modificar la palabra bacán para que exprese, por ejemplo, pasado, futuro, una especie de potencialidad o algo por el estilo, ¿no? De hecho, en otras lenguas sí se puede hacer y por eso son más, no necesitan ese tipo de verbos. Pero nosotros, como no podemos hacerlo directamente con una palabra como esta, por eso es que tenemos palabras como el verbo ser. Bueno, este tipo de verbos, entonces, como ser y en un poco menor medida estar, parecer, se conocen entonces como verbos copulativos o también el otro nombre que típicamente reciben es el de verbos atributivos. Y eso marca, los dos nombres de hecho marcan justamente qué es lo que hacen estos verbos. La idea de copulativo es porque el verbo, más que predicar y realmente más que ser como el centro predicativo, que de hecho más que, es como si no fueran verbos en realidad, como si fueran una cosa distinta, lo que hacen es como actuar como una especie de enlace, ¿no? De cópula, de elemento de unión, entre el referente de que estamos hablando y lo que decimos realmente, la predicación, ¿no? De ese referente, como un elemento de unión. Por eso lo de verbo copulativo. O también se llaman verbos atributivos porque sirven justamente para atribuir condiciones, cualidades, estados a ciertos referentes, a ciertas entidades, como por ejemplo en este caso Sofía. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos dicho y todo esto de las funciones gramaticales que vamos a estudiar, lo vamos a estudiar esencialmente en relación con los verbos predicativos y no con los verbos copulativos. De hecho, los verbos copulativos no tienen valencia, porque justamente, si ustedes recuerdan, la idea de valencia viene de que estamos hablando de un cierto estado de cosas en el mundo que requiere de ciertos participantes. Como un verbo como ser, estar, parecer quizás también,
no reflejan realmente un estado de cosas del mundo, sino que cumplen más bien una función gramatical, no tienen valencia. Así que, en casos como esto, ¿no? En Sofía es bacán, el verdadero centro predicativo en realidad va a estar aquí, en el atributo, en lo que yo digo. Aquí es donde realmente está la predicación. Para efectos prácticos de nuestro análisis, igual con estos verbos vamos a seguir considerando los verbos, le vamos a seguir diciendo que es el núcleo y que los otros elementos se ordenan en relación con ellos, pero es importante que sepamos que son cualitativamente distintos a los verbos, que son realmente los verbos predicativos. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. Gracias, Colomba. Me siento reflejado, me siento enaltecido por sus comentarios. Ok, hasta ahí entonces. Juan Pablo me pregunta por el chat, ¿por qué, si puedo repetir, por qué no tienen valencia esos verbos? Porque la valencia, si tú recuerdas, viene de una reflexión semántica. La idea es que cuando tenemos un verbo, típicamente, ya sabemos que tenemos estas excepciones, los verbos reflejan un evento del mundo, algo que pasó en el mundo, que de hecho eso es lo que después quiero predicar, ¿no? Por ejemplo, alguien se rió, alguien escondió algo, alguien se cayó, alguien subió un cerro, alguien, ¿cierto? Pero en los verbos, y eso pasa con los verbos predicativos, ¿cierto? Reflejan un evento del mundo o un estado de cosas del mundo. Pero los verbos copulativos, ¿cierto? Los verbos como ser, estar, parecer, en realidad no reflejan realmente un evento que haya ocurrido en el mundo o un estado de cosas del mundo realmente, sino que sirven más bien como un enlace entre un referente, por ejemplo, Sofía, y una cualidad, por ejemplo, bacán. O también puede ser una situación espacial, por ejemplo, o sea, perdón por lo fome del ejemplo, pero Santiago está en Chile, ¿cierto? Acá realmente la predicación basta con en Chile, ¿no? Ahí está la ubicación. Y el referente es Santiago. Él está, la verdad es que no aporta mucho. Está justamente porque necesitamos ese anclaje, ese elemento donde se anclan informaciones como por ejemplo el tiempo, ¿no? Porque si decimos estuvo en Chile, ¡oh! Sería más sorprendente porque implicaríamos, ¿no? Que ya dejó de estarlo. O estará en Chile, ¿cierto? Que no lo está todavía, que lo estará en un futuro. Así. Pero en esencia, el verbo no predica realmente y por lo tanto no tiene ninguna relación con argumentos, ni con... Claro, no tiene una relación de valencia justamente por eso. ¿Mejor, Juan Pablo? Súper. Ya. Entonces, vamos a trabajar de ahora en adelante con las funciones gramaticales y lo vamos a hacer esencialmente con los verbos predicativos, aunque algunas también son pertinentes para los verbos copulativos. Y vamos a partir con quizás la noción, la función gramatical por excelencia, ¿no? La que a todo el mundo le suena de alguna clase de gramática o incluso quizás de alguna discusión gramatical. La noción de sujeto. Bueno, esta es una noción discutidísima, como casi todo en gramática, ¿no? Siempre nos encontramos con esto, de que ¿Ustedes conocen esa? Hay un viejo chiste que dice que si en un pueblo hay un abogado, ese abogado se muere de hambre. Pero si en ese mismo pueblo hay dos abogados, los dos se hacen millonarios. Bueno, algo parecido pasa con los gramáticos. Parece que basta con que haya dos gramáticos en una pieza y ya van a empezar a discutir sobre las desavenencias que tienen con respecto a una noción. No, el sujeto es esto, no, el sujeto es esto otro, no, una cláusula es esto, no, el verbo es esto. No, nos ha pasado a lo largo de toda la historia de la lingüística, lamentablemente. Y es lo que hace un poquito difícil a veces entender gramática, no tanto porque lo que explicamos sea especialmente difícil, de hecho creo que las nociones que hemos venido viendo, tengo la impresión de que ustedes las han aprendido re bien, de hecho les fue re bien en la última prueba, felicitaciones, sino porque muchas veces no estamos hablando de las mismas cosas y nos complicamos por eso. Bueno, el sujeto ha sido, como tantos otros, otro de esos temas polémicos en los que no es fácil llegar a una definición.
Pero nosotros vamos a proponer una acá, vamos a tratar de identificarla y de establecerla desde la perspectiva más racional y más gramatical posible, que obviamente es la mía. Pero partamos primero justamente por la dificultad de qué es esto del sujeto. Miren, esto está ejemplificado muy bien en esta tira cómica de Quino, en Mafalda, ¿no? Además, esto ejemplifica muy bien esta idea tan torpe de enseñarle estos conceptos tan abstractos a los niños, ¿no? Que como típicamente se suele hacer. Está aquí Mafalda conversando con su amigo Miguelito, y Miguelito le dice con mucha pena: no hay caso, por más que la maestra lo explique, yo no entiendo lo del sujeto y el predicado, ¿no? Un niñito de 6 años, 7 años. Y Mafalda le dice: es fácil, Miguelito. Si yo digo, por ejemplo, esa basura afea la calle, ¿cuál es el sujeto? Y Miguelito, con mucha racionalidad, ¿cierto? Con mucha lógica, le responde: el intendente, ¿cierto? El alcalde, ¿no? Alguien así. Claro, porque estas nociones son nociones abstractas, no son autoexplicativas, no son tan evidentes como Mafalda, ¿cierto? Quiere hacer aparecer acá. Otra versión de este mismo chiste la encontré hace poco en un meme en esto. Cuando digo el hombre está feliz, ¿dónde está el sujeto? Y el alumno responde: tomando cerveza. ¿Cierto? Porque claro, no es una noción del mundo la idea de sujeto, sino que es una noción gramatical. Y no es fácil, por lo tanto, ponerse de acuerdo con qué es, porque no hay una pista en el mundo que nos lo diga. Tenemos que ponernos de acuerdo en los gramáticos. ¿De qué vamos a estar hablando cuando hablamos de sujeto? Y de hecho, esto ha sido tan grave, tan complicado en la historia de la gramática, que, que la verdad es que la mayor parte de las nociones que uno encuentra por internet, por ejemplo, o en manuales de gramática, o en los libros de texto que se usan para enseñarle gramática a los niños, generalmente son muy contradictorios o derechamente falsos. Yo hice el ejercicio el otro día de poner aquí un sujeto, gramática, y poner las imágenes, ¿no? Para ver justamente las que aparecían aquí como, típicamente como capturas de pantalla de... Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos del sujeto, verdad, Juan Pablo? Tendríamos que hacerlo con un montón de conceptos en gramática. Por ejemplo, y aquí... a ver. Por ejemplo, esta. Esta es como la típica definición que aparece siempre. Las oraciones constan de dos partes: sujeto y predicado. Sujeto es la persona, animal o cosa de la que se dice algo en la oración. Todas las oraciones tienen sujeto, pero no, pero no siempre está presente. Bla, bla, bla. Entonces sería acá, según esta definición, la persona, animal o cosa de la que se dice algo, ¿no? De hecho, tiene un poco de ver con la idea de predicación, de la que hemos venido hablando. A ver, otra. Aquí de nuevo, ¿no? La persona, animal o cosa de la que se dice algo. A ver, esta otra. No, estos son los enunciados. A ver, otra aquí. A ver, esta, por ejemplo. No tengo un ejercicio. Pero aquí hay uno que dice definiciones. A ver, definición. Ya, no sale. Aquí hay otra distinta. Sujeto: persona, animal o cosa que realiza o padece la acción indicada por el verbo. ¿Cierto? Bueno, como ven, hay un montón de definiciones y muchas de ellas se hacen referencia a estas dos nociones: a la de alguien que hace algo y a la de quien se dice algo. De hecho, esto lo tomé hace poquito de un sitio web que se llama Profesor en Línea, que ahora no encontré, y que justamente, bueno, es un sitio chileno que trata de explicarle, ayudar en los contenidos de curso a los niños, y define sujeto de esta manera: si se expresa en una oración qué hace un ser, dice o lo que le sucede, lo lógico es que en la frase se haga mención de la persona o cosa que realiza esa acción. Esa persona, animal o cosa que realiza la acción es el sujeto. Y luego en el segundo párrafo, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, en otras palabras, es quien realiza la acción del verbo. Esta es como la definición típica. Y si ustedes se fijan, es súper, súper, súper poco coherente, es súper contradictoria en las cosas que dice. Mira, analicemos una por una.
no quiero hacer burla, ¿no? de esta persona, no la conozco, de quien haya escrito esta definición, pero la verdad es que ¿a quién se le ocurre hacer esto para explicarle algo a un niño, en primer lugar, ¿no? Primero, bueno, la redacción igual es rara, pero hagamos salvedad de eso. Dice, supongamos que en una oración se expresa qué hace un ser, qué dice un ser o lo que sucede. Ok, ya. Dice, si suponemos eso, lo lógico es que la frase mencione a la persona o cosa que realiza esa acción. Aquí ya tenemos una primera contradicción, porque habla de una persona que realiza esa acción. Gracias, Ignacio. Una persona que realiza esa acción, pero por ejemplo, y estoy de acuerdo entonces en si eso se refiere a lo que hace un ser, a lo que dice, pero si estamos hablando de lo que le sucede a un ser, no tiene mucho sentido hablar de la persona o cosa que realiza una acción. Si la acción, digamos, el evento es lo que le sucede, esa persona o cosa no va a estar realizando nada, y esto ya lo hemos discutido mucho. Bueno, pero concluye así ya. Esa persona, animal o cosa que realiza la acción es el sujeto, a pesar de que acaba de decir que no todos realizan acción. Pero después es peor todavía, fíjense lo que dice. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, que no tiene nada que ver con quien realiza la acción, ¿no? Son nociones completamente distintas. Y después dice, en otras palabras, es quien realiza la acción del verbo. Es decir, lo iguala cuando acabamos de ver que de quien se dice algo o quien realiza una acción son nociones completamente diferentes. Bueno, esto es simplemente para ver que no hay que confiar mucho necesariamente en Internet, eso ya lo sabemos, pero que sobre todo lo que quiero ejemplificar es que muchas nociones que encontramos en manuales, textos, información en línea, caen en estas dos nociones y las dos son erróneas. Los dos rasgos, entonces, que típicamente, ¿cierto?, definirían el sujeto, según este conocimiento popular, podríamos decir, son quien realiza la acción del verbo y aquello de lo que se habla. Eso es lo que típicamente se dice lo que conforma un sujeto en lingüística o en gramática. Y la verdad es que ninguna de las dos cosas señala lo que es realmente el sujeto. Así que desengáñense si que alguna vez ustedes también lo creyeron. Pero ahora lo vamos a desengañar bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿De dónde viene esta confusión? Esta confusión viene porque el sujeto gramatical, prototípicamente, en la mayor parte de los casos, sí es quien realiza la acción del verbo y es también aquello de lo que se habla. Por ejemplo, si tenemos una oración como Juan votó en las elecciones del fin de semana, Juan es el sujeto y es el que realiza la acción del verbo, ¿cierto? Aquí votar es una acción y Juan es el que vota, de hecho, el agente de esa acción, así que ahí no hay ningún problema. Y además, también podríamos estar bastante de acuerdo en que estamos diciendo algo con respecto a Juan. Así que, en efecto, aquí se cumplen estas dos nociones. El problema está en que esto es solo una coincidencia. No siempre es así y no necesariamente es así. Una coincidencia estadísticamente fuerte, completamente de acuerdo, pero no necesariamente siempre es así, lo que no se lo voy a demostrar. Y lo que nos va a mostrar justamente que el sujeto no necesariamente corresponde a estas nociones. Partamos, por ejemplo, con una noción que ustedes ya saben, así que simplemente la pasaré muy rápidamente, con la idea de que el sujeto es aquel que realiza la acción. ¿Cuál es la acción del verbo? ¿No? ¿Cuál es la primera crítica que tenemos que hacerle a esto? Que a ustedes les tiene que salir así. A ver. El sujeto es quien realiza la acción del verbo. Porque eso necesariamente es erróneo. Punto más, a quien me lo digan. 3, 2, 1. Voy a creer que tienen solamente los nombres puestos y que están todos esperando viendo las instrucciones de la prueba de literatura. ¿No? ¿No? Porque es necesariamente erróneo y ustedes tienen que saltar al tiro de que el sujeto es quien realiza la acción del verbo es una afirmación falsa. Es porque los verbos no siempre son acciones, y esto ustedes lo saben muy bien, ¿no?
Por ejemplo, supongamos estas oraciones, estas cláusulas que les voy a copiar acá. Las galletas están en la cocina, Felipe sabe francés, y el gol de la victoria fue marcado por Ben. En la primera, las galletas están en la cocina, evidentemente no hay ninguna acción, ¿cierto? Bueno, de nuevo, no es un verbo predicativo, de hecho. Y sin embargo, hay un sujeto, que son las galletas. Ese es el sujeto. Pero claramente no hay ninguna acción verbal. Y de hecho las galletas no están haciendo nada, no están realizando ninguna acción del verbo. En Felipe sabe francés, saber tampoco es una acción, y Felipe al decir que sabe francés no está haciendo nada en el mundo, ¿cierto? De hecho, Felipe puede estar, eh, perdón por el ejemplo trágico, ¿no? Pero imagínense que Felipe esté en un estado de inconsciencia, ¿no? Que le haya pasado algo y esté, bueno, quizás vegetal, ¿no? Por ejemplo, en una cama, perdón, de nuevo por el ejemplo tan trágico. Pero incluso en ese caso podríamos decir Felipe sabe francés sin ningún problema, ya que podríamos decir si tiene sus condiciones mentales intactas, Felipe sabe francés. Y evidentemente, ¿cierto? Si está en ese estado vegetativo, no está haciendo nada, ¿no? Es muy evidente. Pero perfectamente puede seguir sabiendo francés. Claramente saber no es una acción, y al decir que Felipe sabe francés, Felipe, a pesar de ser el sujeto, no desempeña ninguna acción, no realiza ninguna acción en el verbo. Y en el gol de la victoria fue marcado por Ben. Bueno, de hecho, este es un ejemplo distinto, porque marcar un gol sí es una acción. ¿Cierto? Es algo activo, algo que alguien hace realmente y que provoca efectos en el mundo. Pero el punto es que acá, si bien esto es una acción, el sujeto aquí es el gol de la victoria. Y el gol de la victoria claramente no realiza la acción del verbo, sino que más bien es lo que hace el verbo, el resultado de lo que hizo Ben, ¿no? Que es realmente el actor, el agente de esta cláusula. Así que pueden ver perfectamente, y bueno, los ejemplos podrían abundar y ya hemos dicho mucho en relación con esto en otras clases, que el sujeto no es quien realiza la acción del verbo, no necesariamente, porque podemos tener sujetos como las galletas, como Felipe y como el gol de la victoria, que no necesariamente son sujetos activos, son sujetos agentivos, ¿no? No son realmente entidades que realicen cosas. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? En el caso de las galletas están en la cocina, porque evidentemente no hay una acción. Lo mismo en Felipe sabe francés, a pesar de que saber sí sea un verbo predicativo, a diferencia de estar. Y el gol de la victoria fue marcado por Ben, porque el verbo está en lo que llamamos la voz pasiva, ¿no? Y eso hace que el sujeto no sea el agente, no sea el activo, no sea quien realice la acción del verbo, sino que sea más bien, entre comillas, quien padece la acción. En este caso, quien llega a existir en el mundo, porque un gol solo existe cuando alguien lo hace. ¿Bien? ¿Claro, chicos? Entonces, el sujeto no es quien realice la acción del verbo, porque hay sujetos que no realizan acciones. ¿Todo bien? Levántenme una manito. Todo claro, perfecto. Y veamos la otra noción, aquello de lo que se habla, porque aquí, de hecho, pareciera que sí se cumple la otra noción, ¿no? Las galletas están en la cocina, yo podría decir, el sujeto de las galletas porque estoy diciendo algo de las galletas. Felipe sabe francés, estoy diciendo algo de Felipe. El gol de la victoria fue marcado por Ben, estoy diciendo algo del gol. Entonces sí, de hecho acá sí se cumplen estos tres ejemplos, sí se cumple, quiero decir, en estos tres ejemplos, que el sujeto es aquello de lo que se dice algo. Pero no necesariamente esto es así siempre. Por ejemplo, fíjense en estos dos casos. De tu primo no he sabido nada y esa película no la he visto todavía. En de tu primo no he sabido nada. ¿De quién estoy hablando?
Chicos, ¿para ahí? El de tu primo no he sabido nada. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tópico del que estoy hablando? Sofía nos dice de uno mismo. Mira, eso es interesante. Es verdad que uno mismo está involucrado. Pero la verdad es que yo siento acá, y la mayor parte de los analistas estarían de acuerdo con esto, es que el tema de esto es mi primo, ¿no? Seguramente, de hecho, esto sería una buena respuesta. Bueno, ¿cómo sabemos esto? Para que no sea solamente una cosa intuitiva. Porque esto sería una buena respuesta a la pregunta de ¿qué has sabido de tu primo? ¿O qué pasa con tu primo? ¿O cómo está tu primo? O cómo está mi primo, perdón, mejor. ¿Cierto? Si yo pregunto cómo está mi primo, o qué has sabido de mi primo, una buena respuesta sería de tu primo no he sabido nada. Entonces ahí la pregunta apunta al tema de conversación, ¿no? ¿Cómo está mi primo? Y la respuesta retoma ese tema de conversación diciendo de tu primo no he sabido nada. En cambio, si la pregunta apuntara a otro tema de conversación, como por ejemplo a mí mismo, o a ti, ¿no? Como es lo que nos estaba diciendo Sofía, por ejemplo, si yo te dijera, ¿cómo estás? Y tú me respondieras, de tu primo no he sabido nada, sería una respuesta bastante anómala, ¿no? Porque yo te estoy preguntando por ti, quiero que tú seas mi tema de conversación y tú me respondes de tu primo, o de mi primo, ¿no? Ya se perdió la referencia. ¿Se fijan? Es como si me estuvieras respondiendo por algo completamente distinto. Así sabemos que realmente el tema o el tópico de la conversación, el tópico de esta cláusula, es el primo. Y no necesariamente, y no exactamente yo, que en el mejor de los casos sería un segundo tópico, pero no el primario. Lo mismo pasa y quizás es más evidente, ¿no? Si yo digo, esa película no la he visto todavía, estoy hablando de la película. Y estoy diciendo algo con respecto a ella, ¿no? Que no ha sido vista por mí. Lo mismo que arriba, ¿no? Estoy hablando de mi primo y digo que no he sabido nada sobre él. Quizás está desaparecido hace un tiempo, quizás se fue de viaje y no hemos tenido noticias de él, etc. Entonces, en estos dos casos, por ejemplo, tengo eh, ejemplos de tópicos, es decir, constituyentes que son aquello de lo que se está hablando, pero que no son el sujeto de la oración. Entonces, aquí el argumento opera al revés de lo que hicimos en el ejemplo del verbo como acción, ¿no? Que acá estos no son sujetos, sino que es lo que llamamos la noción de tópico oracional, y no necesariamente coinciden con el sujeto. De hecho, acá el sujeto, el no he sabido nada, es como decía Sofía hace un rato, yo. Lo mismo no lo he visto todavía. También el sujeto ahí es un yo, quien realmente no está expresado, está en el morfema de persona verbal. Así que de nuevo, tenemos un caso de no coincidencia entre la noción de aquello de lo que se habla y la noción de sujeto. Ignacia me pregunta por el chat si no podría decirse lo mismo del caso contrario. Como que no estoy hablando de mí sobre tu primo, no sobre tu primo desde mí. A ver, eso no lo entendí. A ver, si me lo explicas oralmente, Ignacia. Sí, profe, ¿me escucho? Mm. Ya que justo estaba pasando un camión al frente de mi casa. Es que usted dijo como, por ejemplo, en el caso de yo no he visto esa película, que estábamos hablando de la película como desde que yo No, no no, la no, había no. visto. No, no, no. La oración no fue yo no he visto esa película, porque ahí estoy de acuerdo con que el tópico sería yo, estoy diciendo algo con respecto a mí. Ah, esa película no la he visto todavía. Claro, Entonces está esa diferencia. Ya, nada, la pregunta que hice no ¿cierto? existe. Está todo Claro, solucionado. ahí estoy muy de acuerdo contigo. Si yo digo yo no he visto esa película, estoy diciendo algo sobre mí. Estructuré la oración, estructuré la cláusula, de manera que el tópico sea yo y yo digo algo sobre mí. Mi ignorancia con respecto a esa película, ¿cierto? Mi no presencia. Pero si yo estructuro la información, aunque se trate de la misma información en términos semánticos, pero si yo estructuro la información de manera que diga, esa película no la he visto todavía, en realidad no estoy hablando tanto de mí como de la película. ¿Cierto? De hecho, esta sería una muy buena respuesta, haciendo el mismo ejercicio que hicimos recién con el de tu primo. Esto sería una buena respuesta a la pregunta, oye, esa película es genial, ¿la viste? No, esa película no la he visto todavía.
¿no? Sería una buena respuesta ante una pregunta cuyo tópico es una película. Pero si alguien me pregunta, oye, ¿cómo estás? Y yo digo, esa película no la he visto todavía. Claro, alguien podría decir, ya, en un contexto puede tener cierto sentido, tengo que pensar, él me había dicho antes que si veía la película se iba a poner muy contento, pero entonces como no la ha visto. Bueno, uno tiene que hacer un ejercicio mental de inferencias, ¿no? Para hacer que esa oración que acaba de decir la persona tenga sentido. Porque está refiriéndose a un tópico que no propuse, ¿no? Si yo digo, ¿cómo estás? Quiero que me digas algo sobre ti, no sobre la película. Por eso sé que en esta oración el tópico es la película y en esta es el primo. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. Gracias, Juan Pablo. Bueno, entonces el problema de la identificación del sujeto como quien realiza la acción del verbo y aquello de lo que se habla, es que sí, es que en los casos más típicos, como podría ser Juan votó en las elecciones del fin de semana, es verdad que el sujeto gramatical es quien realiza la acción del verbo y es también aquello de lo que se habla. Bueno, de hecho vamos a darle los nombres. Quien realiza la acción del verbo en realidad es lo que se conoce en semántica como el agente. Esa es la noción semántica que realmente corresponde a quien realiza la acción del verbo, no sujeto, agente. Y aquello de lo que se habla, ya lo sabemos, ¿no? Es el tópico, no el sujeto, que es una noción de la pragmática. De hecho, estas nociones, agente y tópico, son nociones de ciencias distintas. Agente es una noción de la semántica, y como decíamos recién, el tópico es una noción de la pragmática. Ninguna de las dos es una noción exactamente gramatical. Y lo que estamos tratando de entender en realidad es una noción gramatical, ¿no? Bueno, el sujeto entonces, si bien muchas veces sí coincide con el tópico y con el agente, por ejemplo acá, en otros casos no coincide con el agente, y en otros casos no coincide con el tópico, ¿no? Y eso nos hace ver que son nociones distintas, que pueden coincidir, de nuevo, y habitualmente coinciden, como acá, pero no siempre es así. De hecho, insistiendo un poco en el tema de esta idea del tópico, en una cláusula cualquiera, yo puedo hacer que cualquier constituyente sea el tópico. Por ejemplo, si tenemos una oración como Pedro destrozó ese poste con el auto, aquí el tópico es Pedro, ¿no? Estoy diciendo algo de él. Y acá coincide con el sujeto, ¿no? Y de hecho esta sería una forma de ordenarla más típica. Así que sí hay una relación, digamos, estadística. Pero esta no es la única forma en que yo puedo informar de este evento en el mundo. Yo también puedo decir, por ejemplo, ese poste Pedro lo destrozó con el auto. Y ahora el tópico de la conversación no es Pedro, sino que es ese poste. ¿Cierto? De nuevo, porque esto sería una buena respuesta a la pregunta de ¿qué le pasó a ese poste? Ese poste Pedro lo destrozó con el auto. Y no sería tan buena respuesta a la pregunta ¿qué le pasó a Pedro? ¿Cierto? Si pregunto qué le pasó a Pedro o qué hizo Pedro, esta sería una buena respuesta. Pedro destrozó ese poste con el auto. Pero no, ¿qué hizo Pedro? Ese poste Pedro lo destrozó con el auto. Es rara como respuesta a esa pregunta. Porque de nuevo estoy cambiando el tópico. O incluso puedo mencionar al instrumento, podríamos decir, como el tópico. Con el auto, Pedro destrozó ese poste. O incluso podemos hacer una de esas, ¿te acuerdan de esas oraciones pseudo descendidas? Como con el auto fue como Pedro destrozó ese poste, para que sea más claro todavía. Que el tópico aquí es el auto, ¿no? Es lo que yo quiero poner de relevancia. O incluso yo puedo poner como tópico el evento mismo y decir y transformar el verbo en un nombre y decir algo así como sobre el destrozo del poste, Pedro lo causó con el auto. Y aquí el tópico es toda la idea de que el poste fue destrozado. ¿Se fijan? Insisto entonces, a pesar de que hay una identificación habitual entre las nociones de agente, tópico y sujeto, esa coincidencia es sobre todo una coincidencia estadística, no una coincidencia real. Las nociones de agente y de tópico son nociones que corresponden a otras disciplinas
a la de semántica, la de agente, a la de pragmática, en tópico, y ninguna de las dos es una función gramatical real. ¿Qué es el sujeto entonces? Esa va a ser la pregunta que abordaremos en la próxima clase. Vayan a responder su prueba de literatura, chicos. La dejamos hasta aquí por el día de hoy. Un abrazo fuerte y nos vemos entonces el viernes. Cuídense mucho. Chao, Muchas gracias, profe. profe. Que esté bien. Gracias. Hasta luego, profe.